Hola chicos, ¿qué tal? Espero que estén bien, que estén haciendo sus tareas, que estén ayudando en casa y sobre todo que estén leyendo su Biblia y teniendo sus tiempos de comunión con Dios. Hoy día es un muy bonito día, es un día soleado, a pesar de que a mí me gusta más el invierno. Me gusta estar abrigada. Hay que darle gracias a Dios por un día más de vida y por este sol tan bonito que podemos ver hoy. Hoy día vamos a seguir hablando sobre Nehemías. Pero antes de comenzar vamos a orar. Así que inclinen sus cabezas y cierran sus ojitos. Bendito Señor, Padre Celestial, esta mañana te agradecemos, Padre, un día más que nos has regalado. Gracias, Señor, porque sabemos que tus misericordias son nuevas, Señor, cada mañana. Te pedimos que tú nos guíes a lo largo del día, Señor, que podamos meditar en lo que vayamos a aprender hoy. Pon tú en nosotros corazones dispuestos, Padre, para poder no solamente entender tu palabra, Señor, al momento de escucharte, sino también para poder aplicarla, Padre, a nuestras vidas. Te pido, Señor, que tú obres en el corazón de cada uno de nosotros y que este sea un momento, Padre, en el cual podamos pasarla contigo, Señor, en paz, teniendo en cuenta que nuestro corazón está limpio delante de ti, que no hay ninguna barrera, Señor, ningún pecado que no te hemos confesado. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das, por tus bendiciones, y te pido también que bendigas a cada uno de los chicos en sus casas y sus familias, Padre. Gracias por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar. Hoy día vamos a leer Nehemías 8, del 9 al 18. Voy a empezar a leerlo. Dice: Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba, oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley de Jehová, había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades, por Jerusalén, diciendo: Salid al monte, y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras, y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado y sus patios, y los patios de la casa de Dios en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Num, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Entonces, para poder entender
esta parte, vamos a recordar qué había pasado antes, ¿no? En Nehemías 8, del 1 al 8, y en las porciones anteriores ya nos hemos enterado y estamos leyendo de que ya se había terminado de construir el muro. Entonces todo el pueblo de Israel estaba muy agradecido, ¿no? Y es donde empiezan a leer la palabra y los llaman y los juntan, y Esdras empieza a leer la ley. Entonces, hay algunas cosas en estos pasajes que nos hacen entender la importancia de la palabra de Dios, no solamente ahorita, sino la importancia que tenía desde hace muchísimos años. Si pueden revisar otra vez el versículo 9, al final dice, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba. ¿Qué había pasado? Que ellos empezaron a leer el versículo, voy a leer el versículo 6 del capítulo 8 del día de ayer. Dice: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Ellos estaban adorando a Jehová porque estaban muy agradecidos de que ya habían terminado de construir y de que podían volver a su pueblo. El versículo 8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiese la lectura. ¿Qué pasaba? Que estos sacerdotes o esas personas que leían no solamente leían la palabra, sino que les explicaban la palabra, porque tal vez algunos no entendían el idioma, o simplemente porque habían pasado tanto tiempo desde que habían salido y no habían tenido la oportunidad de que les lean la palabra, ¿no? Porque recordemos que en esta época no todos tenían su rollo de la ley, no todos tenían su Biblia, como ahora nosotros tenemos la bendición de poder tener más de una Biblia en casa, inclusive más de una Biblia por persona, o Biblias en el celular. Entonces a ellos no solamente les leyeron, sino les explicaron, y esta explicación hizo que ellos puedan entender, y al entender ellos se pusieron a llorar. Pero aquí es donde Nehemías les dice, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Y dice, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Aquí los del pueblo podían entristecerse tal vez por dos cosas, ¿no? Porque la palabra de Dios les enseñaba realmente su condición de pecado, y estaban arrepentidos y muy avergonzados y se ponían a llorar. O también podría ser porque estaban tan alegres de escuchar la palabra después de tanto tiempo que lloraron de alegría. Pueden ser válidas las dos, pero lo que nosotros podemos rescatar de esto es que la palabra de Dios siempre nos va a mostrar nuestra condición y nos va a confrontar si es que estamos en pecado, nos va a decir, nos va realmente a poner en nuestro lugar, porque nos vamos a dar cuenta qué es lo que estamos haciendo mal. Ese es un punto. También la palabra de Dios nos consuela cuando nosotros estamos pasando por dificultades, por momentos complicados en nuestra vida. Podemos hallar consuelo en la palabra. Hay muchos salmos que hablan mucho del amor de Dios y del cuidado de Dios y el ruego que el salmista tiene para pedirle a Dios que consuele su corazón. Entonces también nos consuela, y no solo nos consuela, también nos da mucha alegría. Es una alegría muy grande poder leer la palabra, y no solamente poder leerla, sino poder entenderla, porque Dios nos dejó a nuestro Consolador, que es el Espíritu Santo, y Él es el que nos ayuda a comprender todo lo que leemos. Otro punto es donde empieza el versículo 13 y dice, al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas.
¿A qué se reunieron? Para entender las palabras de la ley. Entonces, ya habiendo escuchado ellos, se reunieron los jefes, las cabezas de las familias, a volver a leer y a entender más. ¿Qué significaba esto? Que ellos no estaban conformes, no se iban a quedar solamente con un día de lectura o un momento. Ellos ya sentían que necesitaban leer más, tenían sed y hambre de la palabra de Dios. Entonces se reunieron otra vez a entender y después de entenderlo compartían con los demás. Ahí es donde, bueno, en esta parte de la historia es donde los sacerdotes, los levitas y las cabezas del hogar se dan cuenta y hallan en la palabra de Dios que se tenía que celebrar una fiesta solemne el mes séptimo, y es la de los tabernáculos, ¿no? Ahí en la fiesta dice que tenían que salir al monte a traer ramas de olivo silvestre, arrayán, palmeras, para hacer tabernáculos, o sea, para hacer como tiendas, y en estas tiendas tenían que habitar. Esta era una fiesta que se había establecido y que se tenía que celebrar. Y ellos no la celebraban hace muchísimo tiempo porque porque no habían estado en su tierra, y no solamente eso, sino que no habían podido leer la palabra, no les habían podido leer la palabra, no podían escucharla. Y esto definitivamente hizo que no sigan haciendo, ¿no?, esta fiesta que había dejado Jehová como un mandato por mano de Moisés. Entonces, al momento de leer la palabra y entenderla y hallar esto en la palabra, en la ley, ellos dicen, ¿no? Ya, hemos leído esto, hemos entendido esto, tenemos que hacerlo porque es la ley, es lo que manda nuestro Dios. Entonces empiezan a decirle a todo el pueblo que obedezcan esta parte de la ley, que salgan al monte, busquen sus ramas, busquen el olivo, busquen el árbol frondoso, las palmeras, y construyan su tabernáculo. Dice el 16, salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió a la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Num, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Como les dije, ¿no? Ellos no habían practicado, no habían realizado esta fiesta porque se habían olvidado, porque no tenían la ley con ellos. Entonces, recordar esta parte y revivir una celebración que se hacía cuando Moisés estaba, les trajo mucha alegría, les trajo muchísima alegría en el corazón. Dice, hubo una alegría muy grande. Y los 7 días que seguían, Esdras siguió leyendo la ley y siguieron meditando en la ley, y así es como acaba esta parte. Lo que hay que rescatar es lo que hicieron las cabezas de familia, los sacerdotes, los levitas, ¿no? Que es que se reunieron a orar, a leer la palabra, y al leer la ley ellos pudieron entender. No solamente escucharon, sino entendieron. Y no solamente se quedaron en entenderla, sino también la aplicaron, la practicaron. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer y que muchas veces nos olvidamos, solamente nos quedamos en el primer paso, ¿no?, que es escuchar la palabra, pero no la entendemos. Una vez que ya la hemos entendido, si solo nos quedamos ahí también no es lo más correcto, no nos va a ayudar a nosotros a crecer, porque tenemos que aplicar lo que leemos. Y esa es la parte difícil, porque ahí luchamos contra nuestro ego, contra nuestra vanidad, contra nuestro egoísmo. Y ahí es donde tenemos que pedirle a Dios que sea Él actuando en nuestro corazón, y que cada vez
podamos ser menos como nosotros y más como Él. Porque todas las situaciones que van a pasar en nuestra vida, Dios las permite para formar nuestro carácter y para ser más como Él. Así que hay que darle gracias a Dios porque nosotros podemos leer nuestra Biblia en cualquier momento, en cualquier lugar. Vivimos en un país donde no hay restricciones, donde no hay lo siento, donde no hay prohibiciones. Nosotros, bueno, ahorita por la cuarentena no podemos reunirnos por la salud, ¿no? Por cuidar la salud de todos nuestros hermanos. Pero no vivimos en un país donde esté prohibido leer la Biblia, ni donde nos metan en la cárcel por ser cristianos. Entonces, hay que realmente, en este momento de oración que tengas, agradecele a Dios por que tú tienes una Biblia en casa. Si no tienes una Biblia física, por lo menos puedes tener una Biblia en tu celular, puedes descargarte la aplicación de la Biblia y tenerla. Y eso no es algo que se podía hacer antes. Entonces hay que agradecerle porque tenemos más de una sola Biblia en casa y porque podemos leerla realmente cuando nosotros queramos. Entonces hay que orar también para que Dios nos dé hambre de su palabra. La palabra de Dios dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, de su palabra, ¿no? Vamos a leer Salmos 30:11. A ver. Dice... no, era Salmo 100, Mateo 4:4. Lo siento, el Salmo 30:11 viene ahorita. Mateo. Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, así como nosotros tenemos hambre, porque cuando no desayunamos nos morimos de hambre, cuando no almorzamos nos morimos de hambre, así está nuestro espíritu también. Necesitamos de la palabra de Dios para poder crecer. Y cuando no leemos nuestra Biblia, cuando no oramos, no nos estamos alimentando de la palabra. Y la Biblia dice que no solamente tenemos que vivir de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que es la Biblia. También en el Salmo 119, 103, en verdad les diría que lean todo el Salmo 119. Es largo, bien largo, pero es un salmo muy, muy bonito. 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Esto también nos describe, ¿no? Cuán bonito, cuán agradable se siente leer la palabra de Dios y no solamente guiarnos por sentimientos, sino porque nuestro espíritu se nutre de la palabra y podemos realmente discernir y darnos cuenta que estamos haciendo bien, que estamos haciendo mal. Y cuando leemos la Biblia nos damos cuenta de todo lo que ha hecho Dios y por nosotros. Y conocemos más sus atributos y sus perfecciones. Entonces hay que leer la palabra, chicos. Hay que leer la palabra. Y bueno, el Salmo 30:11 también lo menciono porque así como en esta historia el pueblo estaba triste y acudieron a la palabra de Dios y se alegraron, hubo un cambio en su actitud. Nosotros también tenemos que
que cambiar nuestra actitud cuando estamos desanimados, cuando estamos tristes. Está bien estar triste, pero hay que acudir al Señor y de ahí dejarlo en sus manos. Y como dice el Salmo 30:11, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste con alegría. Dios pone gozo en nuestro corazón, así nosotros estemos en situaciones muy adversas, muy difíciles. Dios nos ha dado gozo y siempre tenemos que estar gozosos, y también podemos pedirle que nos alegre. Entonces, al momento de dejar nuestras cargas, nuestras preocupaciones o arrepentirnos por nuestro pecado, nuestra actitud va a cambiar. Bueno, eso era lo de hoy día. Agradezcanle a Dios por todas las Biblias que tienen en su casa, por la libertad que tienen de poder leerla, y también agradécele porque puedes estudiarla, y pídele que te dé entendimiento para poder seguir creciendo. Chao.